¿Me confirman si ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí, señora, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, para empezar con el tema, me comentaron que están haciendo como el curso de trauma y cirugía y por lo tanto traté de enfocarme en estos dos temas. Como la cirugía es un trauma, también la vamos a revisar. En 1942, Cadverson estableció las fases de respuesta metabólica al trauma. Y dentro de esas fases, él describe una fase inicial que el mejor símil para describirla es esta, una ola rompiendo, chocando contra la roca. Es como cuando un paciente se accidenta, tiene un trauma, tiene una cirugía y una lesión, un impacto que genera una respuesta importante. Luego de que esa ola choca, hay un periodo refractario donde retrocede y finalmente hay una nueva ola donde el paciente se recupera. Entonces, esta es una analogía del trauma y sus consecuencias metabólicas. ¿Qué sucede? El trauma para el cuerpo, para nuestro sistema, es como si fuera una injuria o un insulto. Hay una lesión en el tejido que me va a provocar una serie de respuestas sistémicas que involucran una respuesta inflamatoria, inmunológica y neuroendocrina. Sobre todo la neuroendocrina es la más potente y la que nos lleva al mayor número de consecuencias. Como ya les mencioné, dentro de los traumas también está la cirugía, así sea una cirugía programada. Esta respuesta inflamatoria e inmunológica y neuroendocrina lo que busca es recuperar el equilibrio que se perdió después del trauma, recuperar la homeostasis. Lo que pasa es que a veces esa respuesta es muy desmesurada, muy sobredimensionada, que incluso alcanza a ser deleteria para el paciente. Es directamente proporcional al daño, la respuesta que va a tener el paciente. Dentro de las fases, tenemos la primera fase, que es la fase o la fase hipodinámica. Es la fase más temprana, posterior al trauma. Les traje esta imagen porque es la que me describe el paciente ingresando a reanimación. Ese paciente va a estar con un gasto cardíaco caído, hipotenso, bradicárdico. Entonces, es la primera fase. Suele durar horas, más o menos 6 horas, pero puede prolongarse hasta las 24 o 48 horas, dependiendo del manejo que nosotros le demos. Lo ideal es que esa fase no sea tan prolongada y así la respuesta neuroendocrina va a ser menos potente. ¿Qué sucede en la fase? Hay una respuesta simpática y es una respuesta muy intensa porque lo que busca es preservar la vida, preservar los órganos vitales. Entonces, esa actividad sistémica me disminuye el gasto cardíaco y la hipoperfusión tisular de la mayoría de los tejidos para proteger mi corazón y cerebro, de tal manera que el poco flujo que tiene el paciente sea preservado para estos dos órganos. Entonces, casi que duerme a todo el sistema para que sobreviva el paciente. A la par, la tasa metabólica basal va a estar caída, va a haber vasoconstricción y eso me produce un descenso en la temperatura. Al haber un menor flujo metabólico y un menor flujo sanguíneo, disminuye la temperatura. Por otra parte, inicia una resistencia periférica a la insulina. La insulina, como es la hormona por excelencia anabólica, lo que tratan es, o lo que nuestro sistema trata de hacer es evitar el anabolismo para que toda la energía que exista
se destine a preservar los órganos vitales. Entonces, al haber resistencia a la insulina, pues se van a activar todos los factores para producir más glucosa y esto me va a llevar a una hiperglicemia. También se va a activar la ruta anaerobia, entonces el lactato va a estar incrementado. Entonces tenemos por una parte aumento del lactato, aumento de la glicemia, pero resulta que estos sustratos no los puedo utilizar porque hay una disminución del transporte de oxígeno y del flujo en general porque el gasto cardíaco está caído. Por lo tanto, en esta fase, a pesar de que sí hay glicemia, de que sí hay glucosa disponible, no es utilizable. Esta fase la conocemos como la fase de estabilización. En esta fase no se recomienda iniciar soporte nutricional. En esta fase inicial, de hecho, el soporte nutricional puede ser deleterio para el paciente. Hay varios parámetros que se tienen en cuenta para definir cuándo inicio el soporte nutricional en un paciente con trauma o en posoperatorio. Dentro de los muchos parámetros que están, está la estabilidad hemodinámica. Está básico, a ningún paciente se le inicia soporte nutricional, bien sea vía enteral o vía parenteral, si no hay estabilidad hemodinámica. 2, el lactato. Un lactato por encima de 2 no está indicado el inicio de nutrición enteral. Y además, el uso de soportes. ¿Cuántos medicamentos de soporte tiene el paciente? ¿Los soportes van en aumento o van en disminución? Luego viene la fase flow, que es la fase de flujo. Es el paciente que ya fue estabilizado, en el cual las cifras de lactato van en descenso y están por debajo de 2, en quien debo iniciar el soporte nutricional. Acá en la imagen vemos una paciente ya en unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio. Miren el número de bombas que tienen y, perdón, les coloco el cursor. Por acá se alcanza a ver que el paciente tiene nutrición entera. ¿Por qué en la fase flow hay que iniciar el soporte nutricional? ¿Por qué es importante iniciar? Porque esta es la fase catabólica por excelencia del paciente. Entonces, ¿qué hace? Todas las reservas musculares y grasas las empieza a consumir para sobrevivir y tener energía en esta fase que es tan hiperdinámica. Entonces, es una fase que hace una transición de la fase F a la fase flow, y en esta fase ya el paciente empieza a tener mayor captación de oxígeno a nivel tisular. La volemia ya ha sido corregida, por lo tanto va a tener un mejor gasto cardíaco el paciente, y al tener mejor gasto cardíaco también la tasa metabólica basal se va a aumentar. En un paciente con trauma va a tener 1.5 a 2 veces más la tasa metabólica basal. Entonces es un estado hipercatabólico e hipermetabólico. Y en esta fase ya todos los sustratos que están siendo disponibles los pueden usar. Ya en los órganos hacen uso de estos sustratos, no es como en la fase F, que hay sustratos, pero no son utilizados. Y esto hace que el paciente pueda sobrevivir unos días. O sea, ustedes pueden ver que a un paciente con trauma pasan 2 o 3 días y el paciente sigue vivo, a pesar de que está en una fase catabólica y que no tiene aporte nutricional. Sin embargo, ese no es el ideal porque eso va a tener consecuencias a nivel crónico. Por lo tanto, apenas superamos la fase F, lo ideal es iniciar nutrición temprana. Este es un esquema que yo sé que no se ve tan lindo, pero que nos ayuda a entender un poquito qué es lo que sucede metabólicamente ante un trauma. Entonces tenemos el trauma, en este caso en la imagen es una cirugía. Esto le va a producir dolor, lesión tisular al paciente y se va por los nervios aferentes. Finalmente va a llegar al eje hipotálamo, hipófisis, y de ahí me va a producir una respuesta neuroendocrina. Esta respuesta neuroendocrina me produce hormonas contrarreguladoras, que son las hormonas
tanto el estrés como luego unas hormonas contrarreguladoras. Entonces, estas hormonas van a tener múltiples efectos, sobre todo a nivel de hígado, a nivel de músculo, a nivel adrenal y a nivel de los vasos. En términos generales, estos efectos, ¿qué me van a producir? Que haya lisis de las proteínas para producir aminoácidos, que el glucógeno que está almacenado en el hígado también se lise y que se produzca glucosa a partir de otros compuestos como la proteína y como los lípidos mediante la gluconeogénesis. Entonces tenemos que estoy produciendo glucosa por diferentes vías. ¿Y esto qué va a hacer? Que se aumente la glucosa a nivel sanguíneo y finalmente se va a producir hiperglicemia. Sumado a que hay una resistencia periférica a la insulina, entonces eso va a hacer que cada vez esté más hiperglicémico el paciente. Se dice que es directamente proporcional el trauma a su defensa. O sea, la hiperglicemia me refleja la severidad a nivel metabólico del trauma. Y está demostrado que un paciente crítico con trauma, con hiperglicemia, tiene mayor mortalidad que un paciente con normoglicemia. Por eso, si el paciente está hiperglicémico, lo indicado es iniciar insulina. Dentro de la fase flow, entonces tenemos que el músculo va a ser nuestro salvador. Por eso es también que muchos pacientes con desnutrición severa no sobreviven a un trauma, como si un paciente que tiene un adecuado estado nutricional, que tiene una buena masa muscular, porque esa va a ser la reserva para nutrir al paciente y para producirle al paciente toda la respuesta inmune e inflamatoria que requiere bastante proteína para poder sobrevivir a ella, mediante el catabolismo de la proteína. Entonces, a esto le denominan autofagia, y es que el paciente se empieza a autoconsumir. No sé si han visto también los pacientes en unidad de cuidado intensivo que salen a hospitalización y se ven muy hematizados y apenas logramos eliminarle todos los líquidos, se muestra toda la atrofia que ha tenido el paciente, sumado a la pérdida de la fuerza muscular. Esta oxidación de los aminoácidos me va a ayudar a lo que les mencionaba, a tener proteínas para la respuesta a la fase aguda. Y la gluconeogénesis, o sea, este mismo proceso, no va a ser detenido a pesar del aporte de soporte nutricional. Es decir, que es un proceso endógeno que no se puede frenar del todo, pero sí se puede limitar. Entonces, con el soporte nutricional lo que vamos a hacer es que la respuesta no sea tan severa y que la pérdida de masa muscular no sea tan alta. Entonces, ¿qué debemos hacer en la fase flow en cuanto a nutrición? Si el paciente está alerta, por ejemplo, tuvo una fractura de fémur, una fractura de cadera, una fractura de húmero, en este paciente le puedo iniciar vía oral porque no tiene alteración del estado de conciencia. Entonces, se debe iniciar vía oral de manera temprana. O en el paciente que tiene un politraumatismo que requirió ventilación mecánica o que tiene un trauma craneoencefálico severo con alteración del estado de conciencia, debo iniciar nutrición enteral. Y si notan acá, dice precoz, y es un término que nosotros usamos en soporte nutricional, y es el inicio antes de las 48 horas. O sea, una vez superada la fase crítica, se debe iniciar soporte nutricional lo más temprano posible. ¿Por qué vía? La más recomendada es la sonda nasogástrica. Sin embargo, hay algunos pacientes con trauma, por ejemplo, trauma de abdomen o trauma craneoencefálico severo, que hacen intolerancia gástrica a la nutrición enteral. Entonces, si no me tolera nutrición a estómago, el siguiente paso es avanzar una sonda nasoyeyunal e iniciar soporte nutricional enteral. Y si definitivamente el paciente no tolera nutrición enteral, el siguiente paso es parenteral. Entonces, esa es como la pirámide, oral, enteral y luego parenteral. Importante tener en cuenta
La fórmula nutricional que le voy a iniciar al paciente es una fórmula nutricional que debe ser completa, es decir, debe tener todos los macros y micronutrientes y debe ser baja en carbohidratos, porque ya hablamos de la hiperglicemia. Entonces, si yo le inicio una fórmula estándar al paciente, es probable que aumente la hiperglicemia. En este paciente, lo ideal es dar más o menos del 70 al 80% de los aportes. O sea, no voy a iniciar plena los aportes en este paciente, sino que el inicio debe ser progresivo. Hay fórmulas especializadas que son las fórmulas de inmunonutrición. La inmunonutrición consiste en dar nutrientes a los pacientes con fines farmacológicos. Es decir, que con nutrición voy a lograr que el paciente tenga un mejor desenlace. Entonces, dentro de los inmunonutrientes más importantes que tenemos, sobre todo en trauma, la arginina, mejora la respuesta inmune del paciente, entonces disminuye el número de infecciones y disminuye la translocación bacteriana. La glutamina, que me ayuda a preservar el tracto gastrointestinal, esa barrera intestinal. Los dos son aminoácidos condicionalmente esenciales, es decir, que aunque no son esenciales en ciertos eventos como un trauma, cáncer, cirugía mayor, puede volverse esencial porque los requerimientos aumentan. Y los ácidos grasos omega 3, que son excelentes, pero hay que saberlos en qué fase los doy, porque son inmunosupresores. Entonces lo ideal es darlos en la fase donde tengo un paciente con una respuesta metabólica sobredimensionada, me ayuda a inmunomodular al paciente. Las metas calóricas idealmente deberían ser establecidas mediante calorimetría indirecta, pero es un método costoso que no todas las instituciones lo tienen. Por eso se diseñó el método del pulgar o el método directo y se estima de 20 a 25 calorías por kilogramo día. Es un aporte calórico más bajo que un aporte calórico estándar para un adulto sano. Por lo mismo que les decía, darles muchas calorías a los pacientes en fase crítica suele aumentar la mortalidad. Y era lo que se hacía hace muchos años, 10, 15 años, que se creía que como el paciente estaba hipermetabólico, pues requería más energía. Entonces, hacíamos un cálculo por una fórmula que se llama Harris y Benedict, y a eso lo multiplicamos por 1.5 o 2, que era lo que yo les decía que se aumentaba el gasto metabólico. Pero nos dimos cuenta que al hacer eso, la mortalidad incrementa. Entonces, en Colombia, los pioneros de grupos de soporte nutricional están en la Fundación Santa Fe y el doctor José Félix Patiño diseñó un método que se llama una dieta hipocalórica hiperproteica, que hasta el momento la evidencia cada vez lo apoya más y es el paradigma actual en manejo nutricional en el paciente politraumatizado o en el paciente crítico. Una dieta baja en calorías y alta en proteínas. Mire, la meta proteica es entre 1.5 a 2.5 e incluso en grandes quemadas se puede llegar a 3 gramos de proteína. Y estas metas proteicas también antes eran más bajas, entre 1, 1.3 y cada vez nos vamos más arriba. ¿Qué busca la proteína? Tener un balance nitrogenado negativo. ¿Para qué el balance nitrogenado negativo? Porque esto me muestra la degradación muscular de proteína. Aunque no siempre vamos a ser capaces de llevar al paciente a un balance nitrogenado negativo porque ya llegamos al tope de la proteína máxima que le puedo dar al paciente y puede seguir con balance nitrogenado negativo. Eso únicamente me muestra el catabolismo tan severo por el que está pasando el paciente. Luego la nutrición se convierte en esto, un puente por el cual logro que el paciente camine de la fase flow hacia la tercera fase de la respuesta metabólica al trauma, que es la fase de recuperación, donde el paciente probablemente va a sobrevivir. Esta fase, por lo tanto, es fundamental la nutrición. Si yo no nutro al paciente en esta fase, el paciente es probable que no sobreviva.
Y pasando a la tercera fase, que es la fase de recuperación, supongamos que este señor tuvo un trauma, un politraumatismo, ya salió de la UCI, está en piso, aún no logra deambular, pero ya está comiendo solo. ¿Será que lo dejo ya solo con dieta y abandono a ese paciente, entre comillas, hablando desde el punto de vista nutricional? La respuesta obviamente es no. Esta es la fase anabólica. Entonces, todo lo que perdí hacia atrás, debo empezar a recuperarlo. Entonces, en esta fase, si en la fase flow ya había disponibilidad de sustratos, en esta fase hay mucho mayor disponibilidad y sobre todo utilización para formación muscular y formación de tejido adiposo. Además, es la fase en la que las heridas van a empezar a cicatrizar, la piel va a cicatrizar, va a haber recuperación funcional, el paciente vuelve a caminar, vuelve a hablar, vuelve a comer. Luego, acá siempre debemos continuar el soporte nutricional. Y la indicación es al menos hacerle seguimiento a estos pacientes desde el punto de vista nutricional por 3 meses. Y de hecho hay estudios donde se muestra que las consecuencias de una hospitalización en unidad de cuidado crítico secundario a un trauma son demostrables hasta 3 años después. O sea, un paciente puede tener consecuencias nutricionales hasta 3 años después. ¿Cómo debemos nutrir al paciente en la fase de recuperación o fase anabólica? Idealmente por vía oral. Si el paciente no se le puede dar vía oral, nuevamente el caso de un trauma craneoencefálico severo, donde quedó con secuelas neurológicas y no ha logrado deglutir, hay que rehabilitarlo, sobre todo en pacientes jóvenes. La rehabilitación es fundamental con todo el equipo de terapeutas y de fisiatría, y mantenerlo en nutrición por sonda nasogástrica. Esta nutrición por sonda nasogástrica se va a mantener máximo por 4 semanas, y si el paciente no mejora, debemos hacerle gastrostomía para alimentación definitiva. Las metas calóricas ya varían y ya nos vamos a unas metas calóricas más parecidas a las de un adulto sano, que son de 25 a 30 calorías, o incluso si el paciente quedó muy depletado posterior a la estancia en cuidado intensivo, podemos subir a 35 calorías. Y las metas proteicas bajan porque el paciente tiene un mejor aprovechamiento y menor degradación de su masa muscular. Entonces, las metas proteicas entre 1.2 y 1.5 gramos kilogramo día. Acá dentro de los sustratos que les podemos dar adicionalmente, pues también la arginina y la glutamina se pueden incluso dar por 3 semanas más, y también le podemos dar suplementos nutricionales ricos en HMB. ¿Cuál es la meta funcional en este paciente? Porque no es solo darle alimentación, es rehabilitar al paciente. Entonces, recuperar la masa muscular. ¿Cómo lo voy a lograr? No solo lo voy a lograr con alimentación, sino con movimiento, con ejercicios de fuerza muscular para que inicie el proceso de ganancia muscular, poner a deambular al paciente, hacer terapia respiratoria, ejercicios con pesas, tantas maneras que hay para que el paciente empiece a ganar masa muscular y por lo tanto va a recuperar funcionalidad. Para una familia es mucho más fácil llevarse un paciente deambulando, comiendo solo, hablando, a un paciente que se va con gastrostomía, que no se mueve, que no habla. La carga social de un paciente que no se logra rehabilitar es muy alta y empobrece a las familias. Bueno, pasando ya a otro tema que va muy ligado, y es la cirugía, porque normalmente en una institución operamos más pacientes de cirugía programada que de cirugía de urgencia por trauma. Pues por eso me pareció importante hacerles énfasis en la nutrición perioperatoria. ¿Cómo podemos nosotros disminuir el trauma quirúrgico con nutrición? ¿Será posible o no será posible? Entonces, la nutrición perioperatoria, hace muchos años se empezó a hablar de ella. Más o menos hacia los años 90 se empezaron a crear los protocolos de recuperación rápida después de la cirugía, que también eran llamados fast track.
¿Qué decían en ese tiempo? Que el ayuno preoperatorio prolongado, la preparación mecánica del colon, es decir, los enemas y los lavados de colon para una preparación para una cirugía de colon, el uso de sonda nasogástrica en el posoperatorio no se recomendaba. Eso fue lo primero que iniciaron por allá en los 90. Y mire, estamos 2020, 30 años después, y aún el ayuno sigue siendo prolongado, aún siguen preparando el colon de los pacientes, aún dejan la sonda nasogástrica en el posoperatorio. En el 2001 se fundó la sociedad ERAS, y es la sociedad líder en este momento en recuperación perioperatoria. También esta es una sociedad europea. También se creó el proyecto ACERTO, que es el proyecto brasilero, que se basa en las guías ERAS y en los mandamientos ERAS. ¿Qué busca ERAS? Reducir el estrés metabólico por el trauma quirúrgico para facilitar la recuperación, que la recuperación sea más rápida. Si tengo un paciente que se recupera más rápido, probablemente va a tener menos complicaciones posoperatorias, menos estancia hospitalaria, y cada día estancia hospitalaria es menor costo, sobre todo estancia en UCI. Más o menos en pesos colombianos, un día de estancia en UCI, sin contar los procedimientos, los medicamentos y demás, vale 1 millón de pesos. Entonces, si yo logro disminuir 3 días de estancia con ciertas estrategias, pues disminuyo los costos considerablemente. ERAS tiene 3 líneas de abordaje en diferentes tiempos del paciente. Entonces, tenemos estrategias para el preoperatorio, para el transoperatorio y estrategias para el posoperatorio. ¿Qué buscan? Recuperar al paciente rápido, darle salida 2 o 3 días posterior a la cirugía. Esto cabe mencionar que es para cirugía programada, no para cirugía de urgencia. Entonces, dentro de las estrategias de nutrición perioperatoria, primero vamos a ver las estrategias preoperatorias. Entonces, en el preoperatorio siempre debemos evaluar la desnutrición, porque la desnutrición en un paciente quirúrgico me va a aumentar la mortalidad. Entonces, así como se tiene casi que estandarizada la valoración preanestésica de un paciente, deberíamos tener la valoración nutricional prequirúrgica. De tal manera que un paciente no debería ser operado si el paciente no tiene visto bueno de nutrición o de soporte nutricional. Y la estadística dice que el 65% de los pacientes que se van a someter a intervención quirúrgica presentan desnutrición. Entonces, por eso sería muy importante siempre la valoración nutricional, independientemente del tipo de cirugía. Si la cirugía es mayor, pues con mayor razón. ¿Qué debo hacer en el periodo prequirúrgico? Hay 4 estrategias básicas importantes. Uno, lo que les mencionaba, la valoración nutricional prequirúrgica, y si el paciente está desnutrido, se recomienda dar recuperación nutricional prequirúrgica, bien sea vía oral, vía enteral o vía parenteral, de acuerdo al acceso que tengan, por 7 a 14 días. La Sociedad Europea de Nutrición dice 10 a 14 días y la Sociedad Americana dice 7 a 10 días. Entonces, por eso lo tengo ahí, de 7 a 14 días. ¿Qué hacemos en nuestra institución? Si el paciente tiene desnutrición moderada, le damos 7 a 10 días. Si es una nutrición severa, un paciente caquético sarcopénico, le damos nutrición por 10 a 14 días. Evitar el ayuno prolongado y dar una carga de carbohidratos. Ya vamos a desmenuzar cada uno de estos. Entonces, en cuanto a la valoración nutricional prequirúrgica, según ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral, se recomienda recuperación prequirúrgica a los pacientes que tengan una pérdida del porcentaje de peso de 10 al 15% en los últimos 6 meses. Es decir, un paciente con desnutrición aguda. O un paciente que tenga un IMC menor a 18.5. Una valoración global subjetiva grado C, que me indica un alto riesgo nutricional, o una albúmina menor a 3 gramos sobre decilitro.
Esta albúmina hay que mirarla con precaución, con doble filtro. Si el paciente tiene alguna patología aguda, la albúmina se puede ver alterada porque, pues como es nuestro principal transportador celular, ante el aumento de la respuesta, pues se aumenta el consumo de albúmina. Y pues ya ahorita vamos a ver otros marcadores nutricionales. Sin embargo, pues es el único parámetro que tienen en cuenta en este. ¿Cuándo ustedes deben sospechar de desnutrición en un paciente? O sea, si son médicos generales, no tengo idea de nutrición, que normalmente a nosotros no nos enseñan mucho de nutrición en el pregrado, desafortunadamente. Entonces, sospéchenla cuando tienen ese paciente que come poquito, que le preguntan al familiar, no, se come media tacita de sopa al desayuno, se come la mitad del seco. Ese paciente, sobre todo el adulto mayor, que suelen tener baja ingesta, sospecha de desnutrición. Pregúntenle cuánto pesaba antes y pénsenlo ahora. Y miren la pérdida de peso, el porcentaje de pérdida de peso. La fuerza muscular. El paciente deambula, es capaz de levantarse solo de una silla, se demora a levantarse, puede subir o no escaleras. Y mirar la masa muscular, mirar la pantorrilla, mirar el bíceps para ver si hay atrofia. También se puede ver pérdida de la grasa subcutánea localizada o generalizada. Por ejemplo, acá podemos ver pérdida de la masa del tejido graso, en los pómulos también, acá en la región supraclavicular, en la región costal, pueden llegar a evidenciar el rosario costal y eso pues evidencia desnutrición. La disminución de la capacidad funcional, si el paciente es independiente o no, si requiere que le asistan la dieta o come solo, si va al baño solo o no. Y lesiones de fragilidad o, por ejemplo, las equimosis, las petequias, esa piel frágil, palidez, úlceras por presión. En este tipo de pacientes van a sospechar desnutrición y obligatoriamente requieren valoración nutricional. En cuanto a los marcadores séricos, ya les había hablado de la albúmina. Hace mucho tiempo se utilizaba como el único marcador nutricional y muchas personas aún ven una albúmina y dicen hipoalbuminemia igual a nutrición. No siempre es así por lo que ya les manifesté. Sin embargo, actualmente lo usamos como marcador pronóstico. Es un excelente predictor de mortalidad. Cuando la albúmina está por debajo de 2 o de 2.2, la mayoría de los pacientes fallecen durante la estancia. Entonces, me muestra pronóstico. Y tenemos otros dos marcadores nutricionales que son mucho más sensibles. Mientras la albúmina tiene una vida media de prácticamente un mes, es decir, si el paciente se me desnutrió en el último mes, yo no me entero por albúmina, porque aún no se ha recambiado. Mientras que la transferrina tiene una vida media más o menos de 15 días, entonces una vida media más corta. Y la prealbúmina tiene una vida media de más o menos 2 días. Luego, el mejor marcador nutricional, el más sensible, es la prealbúmina. Dentro de las estrategias que estaban en la tortica que decía preoperatorio, estaban los ayunos prolongados. Y creo que es la más difícil de combatir en las instituciones, porque es algo que culturalmente ha ido de generación en generación médica, de enfermera, hasta los mismos nutricionistas, terapeutas, que todos saben que un paciente tiene cirugía y ya lo dejan nada vía oral desde el día anterior, así la cirugía sea al día siguiente a las 4 de la tarde. Se ha demostrado que el ayuno para sólidos, para evitar broncoaspiración durante la inducción anestésica, debe ser de 6 horas para sólidos. Si el paciente lo voy a operar a las 4 de la tarde, perfectamente puede comer a las 10 de la mañana. El ayuno a líquidos hasta 2 horas. ¿Listo? Siempre y cuando sean líquidos claros. Y
Esta administración de líquidos no aumenta la broncoaspiración, pero sí mejora el bienestar del paciente y le disminuye la ansiedad. Este artículo es una revisión que está en Cochrane, donde concluye que no hay evidencia que sugiera un mayor riesgo de aspiración, regurgitación o morbilidad relacionada en comparación con la política estándar de nada vía oral de medianoche. En este estudio, en este metaanálisis, lo que hicieron fue comparar los pacientes a quienes les dan dieta hasta 6 horas antes frente a los pacientes que los dejan nada vía oral desde la noche anterior. Entonces, un ayuno de 12 a 14 horas. No hay ningún cambio en cuanto a la broncoaspiración, que es el miedo por el que al paciente no se le da dieta antes de la cirugía. Y un ayuno prolongado no me garantiza un estómago vacío. Sabemos que nosotros producimos secreciones naturales, tenemos saliva, tenemos jugo gástrico, que son más o menos 3 litros en 24 horas entre los dos. Eso no significa que el paciente tenga vaciamiento gástrico. Al contrario, entre menor ingesta de alimentos, menor vaciamiento gástrico. Entonces, de hecho, puede haber un riesgo aumentado en ayuno prolongado, porque el paciente puede tener el estómago lleno y lleno de ácido, y una broncoaspiración por ácido es muy grave. Además, me va a producir alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, hidroelectrolíticas como la deshidratación. El paciente va a sentir malestar, debilidad, sumada a la ansiedad de la cirugía. Entonces, luego dicen el paciente se hipertensó. ¿Por qué? No sabemos. Antes no era hipertenso, se cancela la cirugía. Y esto es aún más grave o desesperante en los adultos mayores y en los niños. Entonces, en ellos, con mayor razón, no deberíamos someterlos a un ayuno prolongado prequirúrgico. ¿Qué limitaciones tiene? O sea, ¿en qué pacientes no se recomienda dar un ayuno corto prequirúrgico y sí mantener un ayuno un poquito más prolongado? Los pacientes que tengan enfermedades coexistentes que me aumenten el tiempo de vaciamiento gástrico. Entonces, por ejemplo, un paciente con obesidad, con diabetes, pero sobre todo diabetes que tenga dismotilidad gástrica secundaria, una hernia hiatal, el embarazo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, un paciente con obstrucción intestinal o con ilio. Pues, este paciente normalmente no tendría ni siquiera vía oral si está obstruido. O en pacientes que tengan vía aérea difícil. Estos son los pacientes en los que sí es preferible, por ahora, mientras sale más evidencia, dejarles un ayuno estándar. ¿Cuánto es el tiempo de ayuno de acuerdo a la cirugía y al paciente? Entonces, tenemos que para pacientes adultos, 2 horas para líquidos claros y para alimentos sólidos, 6 a 8 horas. En los pacientes pediátricos, acá están las horas. Miren que para la lactancia materna son 4 horas, porque pues la lactancia materna es como si fuese una alimentación completa. Y la alimentación enteral, en caso que el paciente no esté siendo alimentado vía oral, si está estómago, 8 horas, si está transpilórica, 4 horas, y si la sonda está en ayuno, no hay necesidad de pagar la nutrición para la cirugía. La nutrición se puede continuar. Y en cuanto a la carga de carbohidratos, que es algo más o menos nuevo, aunque no es tan nuevo, pero que no está siendo aplicado en la mayoría de instituciones, y es darle un líquido con maltodextrina a los pacientes que va a hacer que tengan una carga, como una carga de glucosa previa a la cirugía. ¿Listo? ¿Qué nos va a ayudar? A que se reduzca la respuesta catabólica, tanto el glucagón como el cortisol. Disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la degradación de las proteínas, me conserva el glucógeno por más tiempo y mejora la fuerza muscular. Es como si tuviésemos
un hígado más en el paciente, ¿sí? Un glucógeno más almacenado. Tienen esa glucosa que acaban de ingerir disponible durante el trauma, durante la cirugía, de tal manera que no se consume el glucógeno y este glucógeno es consumido en el postoperatorio mientras yo puedo reiniciar la vía oral. Está demostrado que los beneficios de esta carga de carbohidratos se mantienen incluso un mes después de haberlos dado, porque me mejoran la fuerza muscular y me disminuyen la degradación muscular. Y eso hace que se disminuya la estancia en un 20% de los pacientes, en un 20% del tiempo. Este es como la justificación fisiológica y metabólica de por qué la carga de carbohidratos sirve. Resulta que cuando estamos en ayuno y se va a hacer una cirugía o el paciente tiene una quemadura, un trauma o está séptico, tenemos todas las hormonas de estrés elevadas, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, y esto va a hacer que haya catabolismo glúcido, proteico y graso, para finalmente producir más glucosa. Pero como ya vimos, en estos pacientes hay resistencia a la insulina porque hay una inactividad de la GLUT4. Entonces, a pesar de que hay glucosa disponible, la resistencia a la insulina no me permite utilizarla. La carga de carbohidratos lo que va a hacer es que haya menos resistencia a la insulina y que este catabolismo esté disminuido. Y tengamos en cuenta que el glucógeno hepático nos dura de 8 a 12 horas, más o menos. Entonces, después de ese tiempo, ya no tenemos glucógeno. Entonces, imagínense el paciente que lo dejaron a vía oral a las 8 de la noche, lo operaron al día siguiente a las 3 de la tarde, ya no hay glucógeno y además pues sometido a un estrés que le va a producir consumo. Por eso es importante la carga de carbohidratos. Algunos anestesiólogos le tienen miedo a la carga de carbohidratos porque piensan que puede broncoaspirar el paciente, pero se ha demostrado que no retrasa el vaciamiento gástrico y que no aumenta la broncoaspiración durante la inducción anestésica. Tiene unas excepciones que son similares a las del ayuno convencional: la obesidad mórbida, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome de estenosis pilórica. ¿Cómo debo dar la carga de carbohidratos? Entonces ya hay una presentación de maltodextrina que vienen en polvo al 12.5%. De eso tomo 100 gramos, los diluyo en 800 mililitros de agua y la noche anterior a la cirugía, después de la cena del paciente, se los toma. Al día siguiente, 2 horas o 3 horas antes de la cirugía, se le da la mitad, 50 gramos en 400 mililitros. Esta carga de carbohidratos no eleva la glicemia, ¿listo? Como son maltodextrinas, su absorción es lenta. Y en el transoperatorio, o sea, durante la cirugía, también tenemos unas estrategias. La primera es evitar la sobrecarga hídrica. Generalmente, aunque eso también ya se ha ido corrigiendo, durante la cirugía se administraban cargas de líquidos muy altas, incluso 4.000, 5.000 mililitros en un paciente durante la cirugía. ¿Esto qué nos produce? Pues aumento del peso, pero no es un peso porque tenga aumento de la masa muscular o grasa, sino es aumento por la retención hídrica. Fuga de espacio a tercer espacio, fuga de agua a tercer espacio, perdón, y pues la mayor complicación son las complicaciones respiratorias por esta fuga de líquido. Edema tisular, pues sobre todo en las anastomosis, nos pueden llegar a que esa anastomosis tienda a quedar más ajustada y pueda fallar. Y además, ese edema tisular también en intestino me puede retrasar la peristalsis. Lo que se recomienda es medir las pérdidas sensibles e insensibles y reponerlas, pero no colocar líquidos por colocarlos, porque pues al final de cuentas lo que vamos a aumentar es la morbimortalidad y la estancia. En cuanto al uso de drenajes, yo creo que
esta es otra práctica muy común, o sea, paciente que va a cirugía abdominal, paciente que sale con su drenaje. ¿Y por qué lo colocan algunos cirujanos? En algunos, pues, porque se necesita, pero en algunos lo colocan también como sistema de alarma, que si la anastomosis falla o fuga, me avise si está saliendo líquido intestinal. Que si el paciente sangra, me avise que está haciendo hemoperitoneo. Entonces, no está recomendado el uso de drenes porque hacen que el paciente tenga más malestar, más dolor, se movilice menos y además me disminuye la peristalsis. La sonda nasogástrica es, yo creo que es el combo. Dren, sonda nasogástrica y sonda vesical, con las que sale un paciente de cirugía. Si un paciente requiere descompresión gástrica, se puede hacer intraoperatoriamente, se le pasa la sonda, se descomprime, pero lo recomendado es al final del procedimiento retirarla. ¿Qué pasa? Si yo dejo sonda nasogástrica a drenaje, pues el estómago no va a tener movimiento, porque toda su producción está siendo drenada. Y el estómago es quien me inicia la peristalsis. Entonces, si el estómago se queda quieto en ilio, probablemente el intestino también. Y cuando yo decida iniciarle vía oral a este paciente, ya no me la va a tolerar porque el paciente es probable que ya tenga ilio. Y la sonda no me disminuye el riesgo de vómito, no me disminuye la distensión abdominal, ni la distensión de la anastomosis. Entonces, lo recomendado es no dejar sondas nasogástricas en el postoperatorio. ¿Y cuál es el abordaje nutricional en el postoperatorio? Bueno, en cuanto a la sonda vesical, dejarla, pero en el postoperatorio apenas se retire el catéter peridural, también retirarla. En cuanto a la dieta, ¿cuándo reiniciar dieta en un paciente en postoperatorio? Sobre todo en postoperatorio abdominal, que es el que más como que miedo nos genera iniciar dieta. Para todos los pacientes en general, 4 a 6 horas después de la cirugía. Entonces, si el paciente fue operado a las 2, a las 6 de la tarde ya puede cenar sin ningún inconveniente. Esta ingesta temprana es segura, disminuye las complicaciones posoperatorias, sobre todo el ilio y el vómito posoperatorio, y reduce la estancia. Entre más rápido yo le dé vía oral al paciente posoperatorio, menor riesgo de intolerancia a la dieta. Antes también se decía que para iniciarle a un paciente vía oral, un paciente quirúrgico abdominal, había que esperar que hubiesen signos de peristalsis. Entonces, que hasta que tuviera ruidos intestinales, flatos o de posición, ahí sí se le iniciaba vía oral al paciente. Actualmente la indicación es iniciar vía oral sin signos de peristalsis y el mejor signo de peristalsis es que el paciente toleró la dieta. Entonces, para que un paciente también tolere la dieta, hay que informarlo, ¿sí? Si el paciente no sabe que a las 6 horas después de la cirugía abdominal le van a pasar dieta blanda, es posible que el paciente no se la coma o se la coma con miedo y cualquier malestar que tenga se lo va a adjudicar a la dieta. Por eso dentro de las estrategias CERAS está la educación al paciente en el preoperatorio y una de las estrategias fundamentales es explicarle que puede comer, porque culturalmente, si los médicos dicen que no puede comer, pues los pacientes con mayor razón. Entonces, para cirugía de vía biliar, hemorragia, se puede dar dieta 6 a 12 horas después. Para anastomosis digestiva, sobre todo anastomosis de colon o anastomosis de intestino delgado distal, se puede dar dieta líquida el primer día postoperatorio. Y anastomosis esofágica, al ser una cirugía tan alta o una esofagogástrica, lo ideal es dejarle una sonda avanzada dentro de la cirugía que quede posterior a la anastomosis para iniciar nutrición enteral el primer día postoperatorio. ¿Con qué podemos iniciar vía oral en el paciente? Puede ser con alimentación o puede ser con suplementos
nutricionales. También se puede dar en el posoperatorio temprano una carga de carbohidratos. Y pues este es el mensaje que espero les quede hoy, y es que nos debemos olvidar del nada vía oral. Yo creo que si hay una orden que más se repite en cualquier institución, apenas ingresa un paciente, es esta, NBO, nada vía oral. Ni siquiera nos detenemos a pensar qué le va a pasar metabólicamente a ese paciente desde que yo doy esa orden. La mortalidad va a incrementar solo con escribir ese nada vía oral, sin siquiera pensar en las consecuencias. Este es un metaanálisis donde tuvieron en cuenta 15 ensayos clínicos con un volumen alto de pacientes, 1240, de cirugía digestiva con anastomosis, que es en el tipo de pacientes que más miedo nos da iniciar vía oral. Entonces, si le inicio a un paciente con anastomosis y le va bien, ¿por qué no le va a ir bien a un paciente de cadera, por ejemplo, un paciente de un trauma de fémur? En este metaanálisis se demostró que el iniciar tempranamente vía oral en el posoperatorio no afecta los resultados, no aumenta la mortalidad, no aumenta la licencia de anastomosis, la función intestinal de hecho se recupera mucho más rápido y por lo tanto la duración de la estancia hospitalaria es menor. Entonces no aumenta complicaciones, disminuye estancia. ¿Por qué la alimentación me ayuda en la anastomosis? Lo que pasa es que cuando hay una anastomosis, para que ella cicatrice o pegue, como decimos coloquialmente, requiere el depósito de colágeno. Para que se deposite colágeno se requiere que haya vasoconstricción, que haya buen flujo sanguíneo. La digestión me aumenta el flujo sanguíneo. Entonces la digestión ayuda a que se deposite colágeno en la anastomosis. Entonces, al contrario de lo que pensamos que la alimentación va a hacer que haya fuga de la anastomosis, lo que me ayuda es que esa anastomosis sea más fuerte y que haya menor riesgo de fuga. Si una anastomosis falla de manera temprana, no es por el uso de alimentación, es por técnica quirúrgica generalmente. Y esta es una frase ya para despedirme. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también la humanidad, de Platón. Muchas gracias. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por tu colaboración en nuestro curso y en general